Hola, soy Mateo, y vi con mis propios ojos a un almirante de la Armada reírse de mi hermano de 12 años, Hugo, cuando el radar principal del buque insignia se apagó en mitad del Atlántico. Mal sabía él que la vida de toda la tripulación dependía de ese niño. ¿Alguna vez te has sentido invisible justo en el momento en que sabías que tenías la única respuesta que importaba? Antes de contarte cómo mi hermano, sin tocar una sola herramienta, encontró el fallo que los mejores ingenieros del país no pudieron ver, dime desde dónde me estás viendo y suscríbete ya al canal. Te aseguro que no querrás perderte la cara que se le quedó al almirante cuando las pantallas del radar se encendieron de nuevo, revelando la trampa que nos esperaba. Estábamos en el centro de información de combate del Juan Carlos I, el corazón neurálgico del buque. El ambiente era irrespirable, una mezcla de tensión y el olor a metal frío y ozono de los equipos. Afuera, una tormenta feroz azotaba el Atlántico Norte y navegábamos en un silencio de radio sepulcral, siguiendo a una flota rival de intenciones dudosas. Y en ese preciso instante nos quedamos ciegos. El radar lanza N. Nuestros ojos y oídos, a cientos de kilómetros a la redonda, se había apagado por completo. Las pantallas principales, que antes mostraban un mapa táctico lleno de datos, ahora eran solo un vacío negro y ominoso. El pánico era palpable, aunque nadie se atrevía a demostrarlo abiertamente. Era una humillación profesional para los mandos y una sentencia de muerte si el enemigo decidía atacar. Y en medio de todo ese caos controlado estaba mi hermano pequeño, Hugo. Con solo 12 años, no debería haber estado allí. Una emergencia familiar de última hora nos obligó a embarcar con nuestro padre, el ingeniero civil jefe. Hugo siempre fue un niño callado, introvertido, más cómodo entre cables y esquemas que entre personas. Desde pequeño tenía una extraña habilidad. Decía que podía sentir el ritmo de las máquinas, como si la electricidad tuviera una melodía. Para él un motor no era un conjunto de piezas, sino una orquesta que podía sonar afinada o no. Yo lo había visto arreglar cosas que parecían imposibles, solo escuchando y tocando. Pero en un entorno militar tan rígido y jerárquico como aquel, para todos los demás, Hugo no era más que el hijo del ingeniero, un estorbo civil. Los adultos a su alrededor eran la personificación de la disciplina militar. El almirante Valdivia, un hombre de rostro severo y una carrera forjada en el protocolo, no disimulaba su irritación por tener a un niño en su centro de mando durante una crisis de tal magnitud. Cada mirada que le lanzaba era una orden silenciosa para que desapareciera. Nuestro padre, el señor Rojas, estaba atrapado entre el deber y la vergüenza. El fallo del radar era un fracaso directo de su equipo y la tensión lo tenía al límite. Los ingenieros navales, un grupo de técnicos de élite, se paseaban frustrados, con el orgullo herido, murmurando entre ellos y revisando los manuales por enésima vez. Su frustración era un animal enjaulado, y Hugo era el blanco más fácil sobre el que proyectarla. Nadie tenía tiempo para fantasías infantiles. Lo vi venir. Hugo llevaba casi una hora en un rincón, inmóvil, con la mirada fija no en las pantallas apagadas, sino en el entramado de conductos de cables que recorrían el techo. De repente, dio un paso al frente y con una voz apenas audible, dijo, «No está roto». El silencio que se hizo fue más denso que antes. Todas las miradas se clavaron en él. El almirante Valdivia frunció el ceño, a punto de ordenar que lo sacaran de allí. Un ingeniero soltó una risa seca y despectiva. «Niño, vuelve a tus juguetes. Esto es equipo multimillonario», le espetó. Nuestro padre, pálido de mortificación, lo agarró del brazo y lo apartó con brusquedad, siseando para que se callara. Vi cómo los hombros de Hugo se hundían, cómo su luz interior se apagaba en un instante. El momento de la humillación pasó, y la cruda realidad volvió a golpear la sala. Tras 6 horas de trabajo ininterrumpido, el jefe de ingenieros se cuadró ante el almirante y con la voz rota por la derrota, declaró oficialmente que el radar tenía un fallo de hardware desconocido, imposible de reparar en alta mar. La única opción viable era ordenar una retirada inmediata de la zona de operaciones, una maniobra arriesgada que nos expondría aún más y que, en la práctica,
significaba admitir el fracaso y ceder el control táctico al adversario. La tensión en el CIC se podía cortar con un cuchillo. El único sonido era el crujido del casco del buque luchando contra las olas y el silbido del viento, que sonaba como un presagio de lo que estaba por venir. El silencio que siguió a esa declaración fue peor que cualquier grito de alarma. Era un silencio denso, pesado, cargado de fracaso. Se podía sentir la moral de la tripulación desplomarse como un ancla oxidada. El almirante Valdivia permanecía de espaldas a todos, mirando el mapa táctico ahora inútil, una pantalla negra que reflejaba su propio rostro tenso. Cada segundo que pasaba en esa ceguera autoimpuesta era una invitación al desastre. Afuera, la tormenta no amainaba, y en algún lugar, en esa inmensidad oscura y violenta, el enemigo podía estar acercándose, preparando el golpe de gracia. La retirada no era una opción táctica, era una confesión de impotencia, un acto que mancharía la carrera de todos los presentes en aquella sala, desde el almirante hasta el último de los técnicos. Miré a mi padre, el señor Rojas, y sentí una punzada de lástima mezclada con rabia. Estaba de pie junto a la consola principal, con los hombros hundidos y la mirada perdida en el suelo. Su rostro, normalmente seguro y enérgico, estaba pálido y cubierto por una fina capa de sudor frío. Para él, esto era más que un fallo técnico, era la ruina de su reputación, era el ingeniero civil jefe, el experto al que habían confiado el corazón tecnológico del buque insignia, y había fracasado estrepitosamente. Vi a los oficiales navales lanzarle miradas de reojo, miradas que mezclaban la compasión con el desdén, y yo, su hijo mayor, me sentía atrapado entre la vergüenza por su fracaso y la furia por cómo había tratado a Hugo momentos antes, aplastando su intuición para salvar las apariencias. Y entonces mis ojos buscaron a Hugo. Seguía en su rincón, pero ya no parecía un niño asustado. Había una calma extraña en él, una concentración que desafiaba el pánico que flotaba en el aire. No miraba a nadie. Su atención seguía fija en el techo, en ese laberinto de cables y conductos que solo él parecía entender. Con el dedo índice trazaba patrones invisibles en la rodilla de su pantalón, como si estuviera resolviendo un complejo puzzle en su mente. No había llorado ni se había quejado. La humillación lo había hecho retroceder, sí, pero no lo había roto. En su silencio había una obstinación, una certeza silenciosa de que él sabía algo que todos aquellos hombres con sus medallas y sus manuales eran incapaces de ver. El almirante Valdivia finalmente se giró. Su rostro era una máscara de acero. Se irguió, recuperando su postura autoritaria, y su voz resonó en el SIC, fría y cortante como el viento del Atlántico. Oficial de comunicaciones ordenó: prepare un mensaje cifrado para el cuartel general, código rojo. Informamos de fallo crítico de hardware en el sistema Lanza N. Imposible de reparar. Iniciamos protocolo de retirada táctica de la zona de operaciones. Rumbo 090, velocidad máxima. Que Dios nos ayude. Las palabras cayeron como sentencias. Un joven oficial, con el rostro pálido, se acercó a la consola para transmitir la orden que sellaba nuestra derrota. La rendición estaba a punto de hacerse oficial, transmitida a través de las ondas para que el enemigo quizás la interceptara. Fue entonces cuando lo vi. Un sargento joven, uno de los técnicos de radar que había estado trabajando febrilmente, levantó la cabeza. No tendría más de 25 años. Su rostro estaba sucio de grasa y agotamiento, pero sus ojos brillaban con una desesperación que se negaba a aceptar la derrota. Había estado observando a Hugo de reojo durante la última hora, con una curiosidad que contrastaba con el desprecio de sus superiores. Lo había visto antes, en el comedor, con un manual de esquemas eléctricos del buque abierto sobre la mesa, mientras los demás niños jugaban. Nuestros ojos se cruzaron por una fracción de segundo, y en su mirada vi la misma pregunta que me consumía. ¿Y si el niño tenía razón? Antes de que el oficial de comunicaciones pudiera pulsar el botón de envío, el sargento dio un paso al frente, rompiendo la formación y el protocolo. La sala entera contuvo la respiración. «Con mi respeto, almirante», dijo con una voz firme, aunque temblorosa.
El almirante Valdivia se giró hacia él, y si las miradas mataran, el joven sargento habría caído fulminado en el acto. Pero él no retrocedió. «Señor, hemos probado todo lo que dicen los manuales. Hemos fracasado, estamos ciegos y a punto de huir. El niño...» Hizo una pausa tragando saliva. «El niño ha estado observando algo que nosotros no vemos. ¿Qué tenemos que perder por escucharlo? ¿Más orgullo?» La insolencia de sus palabras fue tan impactante como el fallo del radar. El almirante no gritó. Su ira era fría, controlada, mucho más aterradora. Se acercó lentamente al sargento hasta que quedaron cara a cara. «Sargento», siseó, «acaba de poner su carrera en la cuerda. Floja. ¿Es consciente de ello?» El joven militar asintió sin apartar la mirada. «Soy consciente, mi almirante. También soy consciente de que hay más de 2000 almas en este buque y que ahí fuera hay una flota enemiga esperando a que cometamos un error». Su valentía era una locura, pero era la única chispa de esperanza que había aparecido en horas. El almirante permaneció en silencio, su mandíbula apretada. La lógica brutal y desesperada del sargento había penetrado su coraza de protocolo. Por primera vez, la duda se reflejó en sus ojos, y entonces la atención de toda la sala, la de un almirante de la Armada Española, se desvió del sargento y cayó sobre un niño de 12 años que seguía en su rincón. El peso de esa mirada era físico, palpable. Hugo levantó la vista de su rodilla y miró directamente al almirante. No había miedo en sus ojos, solo una calma expectante. Era como si hubiera estado esperando ese momento, como si supiera que, al final, cuando todas las certezas de los adultos se hubieran derrumbado, solo quedaría su extraña y solitaria verdad. El silencio en el Seize se hizo aún más profundo, si es que eso era posible. Todos esperaban la explosión del almirante, la orden de arrestar al sargento y de sacar a ese niño molesto de allí de una vez por todas. Mi padre, viendo el desastre inminente, dio un paso al frente, con el rostro desencajado por el pánico. Su instinto protector finalmente se impuso a su vergüenza profesional. «Almirante, por favor, le pido disculpas en su nombre», dijo con la voz rota. «Es mi hijo, es solo un niño, no sabe lo que dice. No le haga caso. Lo sacaré de aquí inmediatamente». Intentó agarrar a Hugo por el brazo para arrastrarlo fuera, para protegerlo de la humillación final, para salvar lo que quedaba de su propia dignidad. Pero Hugo no se movió. Se quedó quieto, con la mirada fija en el hombre que tenía el destino de todo el buque en sus manos, esperando su veredicto. Valdivia levantó una mano, un gesto seco y autoritario que silenció a mi padre al instante, ignoró por completo al sargento y a mi padre, y caminó los pocos pasos que lo separaban de mi hermano. Se inclinó ligeramente, no con condescendencia, sino para mirarlo a los ojos. «Te he oído antes, niño», dijo. Su voz era un murmullo grave y peligroso que resonó en todo el Seize. «Dijiste que no está roto, que solo está desafinado». Hizo una pausa que duró una eternidad mientras el corazón me martilleaba en el pecho. «Tienes 2 minutos», sentenció, su voz ahora cargada con el peso del ultimátum. «Demuéstralo, haz que funcione, o te juro que te pasarás el resto de este viaje limpiando hasta la última letrina de este buque». El ultimátum del almirante Valdivia resonó en el SIC como el disparo de un cañón. 2 minutos, 120 segundos para que un niño de 12 años lograra lo que un equipo de los mejores ingenieros de la Armada no había conseguido en 6 horas. Sentí un nudo de hielo en el estómago. Miré a Hugo, esperando ver el pánico en su rostro, las lágrimas, cualquier cosa que delatara su edad, pero no había nada de eso. Asintió una sola vez, un gesto pequeño y solemne, aceptando el desafío como si le hubieran pedido resolver un problema de matemáticas en la pizarra. La arrogancia de los ingenieros se había transformado en una curiosidad morbosa. Querían verlo fracasar, querían que el almirante le diera su merecido para poder restaurar el orden natural de las cosas. Para ellos, esto ya no se trataba de arreglar el radar, sino de reafirmar su autoridad. Hugo no corrió hacia una caja de herramientas, ni pidió un multímetro. Se movió con una calma desconcertante, ignorando las miradas de todos. Sus pasos eran lentos, deliberados, mientras se dirigía no a la consola principal,
sino a un panel metálico secundario en la pared de babor, uno que los técnicos habían revisado y descartado horas antes por considerarlo irrelevante. Era un simple panel de distribución de energía, sin pantallas ni indicadores complejos. El sargento, que lo había defendido, lo seguía con la mirada, con una mezcla de esperanza y terror en sus ojos. Mi padre, por otro lado, parecía haberse encogido. Estaba pálido, apoyado contra una consola, como si la fuerza de la gravedad se hubiera multiplicado solo para él, aplastándolo bajo el peso de la inminente humillación de su hijo. Al llegar al panel, Hugo hizo algo que dejó a todos perplejos. No intentó abrirlo. Simplemente colocó las palmas de sus manos sobre la superficie de metal frío, cerró los ojos y se quedó completamente inmóvil. En medio de la sala más tecnológica del buque insignia, llena de fibra óptica y procesadores de última generación, mi hermano parecía un antiguo sanador intentando sentir el alma de la máquina. Un ingeniero soltó una risita ahogada. «Genial», susurró a su compañero. «Ahora va a rezarle». El almirante Valdivia no dijo nada. Permaneció de pie, con los brazos cruzados, su rostro una máscara impenetrable. El único sonido era el zumbido de la ventilación y el leve crujido del casco del buque, un reloj macabro que marcaba el paso de los segundos que le quedaban a Hugo. Pasaron quizás 30 segundos que parecieron una vida entera. Entonces, Hugo abrió los ojos. Su voz, cuando habló, fue sorprendentemente clara y firme, sin un atisbo de duda. «Es aquí», dijo señalando un punto concreto del panel. «La frecuencia armónica del conducto principal de energía está descalibrada. No es un fallo de hardware, es un fallo de resonancia. Está creando una interferencia en cascada que anula la señal». El ingeniero jefe, un hombre llamado Castillo, con el rostro enrojecido por la frustración, dio un paso al frente. «¿Resonancia? ¿De qué demonios hablas, crío? Eso no está en ningún manual técnico. Hemos medido todos los voltajes y amperajes. Todo está dentro de los parámetros». La incredulidad en su voz era absoluta. Estaba defendiendo su conocimiento, su experiencia, contra la intuición de un niño. Hugo lo ignoró por completo. Su mirada se clavó en el joven sargento que le había mostrado su fe. «Necesito que crees un bypass manual. Tienes que redirigir la energía auxiliar del bus secundario directamente a este módulo de conversión». Hizo una pausa, y lo que dijo a continuación heló la sangre de todos los técnicos en la sala. «Pero es crucial que inviertas la polaridad». Un silencio sepulcral cayó sobre el SIC. Invertir la polaridad. En un sistema tan sensible y de tan alto voltaje, era el equivalente electrónico a tirar una granada encendida dentro de un polvorín. Era la receta perfecta para un cortocircuito catastrófico que no solo no arreglaría el radar, sino que podría dejar al centro de mando entero a oscuras, frito e inoperativo para siempre. Era una locura. El ingeniero Castillo estalló. «Almirante, por el amor de Dios, no puede permitirlo. Eso es un suicidio técnico», gritó, rompiendo todo el protocolo. «Si invertimos la polaridad, freiremos la placa de distribución principal. Podríamos provocar un incendio en el corazón del buque. Este niño no sabe lo que dice, nos va a condenar a todos». Su pánico era genuino, la reacción lógica de un experto ante una propuesta que violaba todas las reglas de la física y la seguridad. Varios otros técnicos asintieron vigorosamente, sus rostros pálidos de terror ante la idea. Estaban atrapados entre la orden de un almirante y la certeza de un desastre inminente. La tensión era insoportable, una cuerda a punto de romperse. Todos los ojos se volvieron hacia el almirante Valdivia. Su decisión sellaría nuestro destino. Hugo, sin embargo, se mantuvo sereno. Miró al ingeniero Castillo y dijo con una calma que desarmaba: «No lo hará. No lo freirá porque el sistema ya está desequilibrado. Está roto de una forma que sus instrumentos no pueden medir. Hay que combatir el fuego con fuego». La simplicidad de su lógica era tan extraña como convincente. El almirante observó el rostro aterrorizado de su ingeniero jefe y luego el rostro extrañamente seguro de mi hermano. Se podía ver la guerra que se libraba en su interior,
La lucha entre décadas de protocolo y una última y desesperada apuesta. Finalmente, su mirada se posó en el joven técnico que esperaba junto a la consola. Su voz fue un susurro grave, pero resonó como un trueno. «Sargento, proceda. Haga exactamente lo que ha dicho el niño». La orden del almirante dejó al sargento Méndez paralizado por una fracción de segundo. Su rostro, ya pálido por el agotamiento, perdió el poco color que le quedaba. Se podía ver la lucha interna en sus ojos. Toda su formación, cada manual que había estudiado, cada protocolo de seguridad que le habían inculcado a fuego, le gritaba que aquello era una aberración, un acto de sabotaje. Pero la orden venía del mando supremo del buque. Desobedecer era impensable. Miró al almirante, cuya expresión era de piedra, y luego a Hugo, que lo observaba con una confianza imperturbable. Con un movimiento rígido, casi robótico, asintió una vez y se giró hacia el panel de distribución. El peso de más de 2000 vidas y el destino de un buque de guerra de miles de millones de euros acababa de caer sobre sus hombros. El ingeniero jefe, Castillo, y su equipo retrocedieron como si el panel fuera a explotar. Sus rostros eran un poema de horror e incredulidad. «Ha perdido el juicio», le oí susurrar a Castillo a uno de sus subalternos. «El almirante ha perdido completamente la cabeza. Nos va a hacer volar por los aires por hacerle caso a un niño con delirios». Otros técnicos negaban con la cabeza, murmurando entre dientes, con las manos en la cabeza. No era solo su orgullo profesional lo que estaba en juego, era su propia supervivencia. Se habían convertido en espectadores impotentes de su propio desastre anunciado, obligados por la cadena de mando a presenciar un acto que, según todas las leyes de la física que conocían, solo podía terminar en catástrofe. La jerarquía militar se había impuesto a la lógica más elemental. Yo, por mi parte, sentía que el suelo se abría bajo mis pies. El corazón me latía tan fuerte que me dolía el pecho. Una parte de mí quería gritar, correr, sacar a Hugo de allí antes de que cometiera un error irreparable. ¿Y si se había equivocado? ¿Y si su extraña habilidad le había fallado por primera vez? La imagen de una explosión, de un incendio, del SIC sumido en el caos, me atormentaba. Miré a mi padre. Estaba apoyado contra la pared, con la mirada vacía, como si su alma hubiera abandonado su cuerpo. Para él, aquello era el infierno en vida. No solo el fracaso de su equipo, sino la perspectiva de ver a su propio hijo causar la destrucción del buque que él debía proteger. Era un hombre roto, un espectador de la ruleta rusa a la que su hijo pequeño había obligado a jugar a toda la armada. El sargento Méndez llegó frente al panel y, con manos que temblaban visiblemente, sacó un destornillador de su cinturón. Hugo se colocó a su lado, tan cerca que casi se tocaban. «Primero, tienes que abrir el compartimento de acceso del convertidor de frecuencia. Es el tercero desde la izquierda», dijo Hugo. Su voz era un susurro tranquilo, pero lleno de autoridad en medio del tenso silencio. El sargento obedeció sin dudar, como si Hugo fuera el verdadero almirante en esa sala. Los tornillos cedieron con un chirrido metálico que pareció resonar en todo el CIS. Dentro se veía un laberinto de cables codificados por colores y placas de circuitos. Para mí era un caos incomprensible, pero Hugo lo miraba como si fuera el mapa de un tesoro que conocía de memoria, señalando con el dedo el punto exacto donde el sargento debía intervenir. Con una precisión que contradecía el temblor de sus manos, Méndez siguió las instrucciones de Hugo al pie de la letra. «Desconecta el cable rojo del terminal A7. Con cuidado, lleva una carga residual», le advirtió mi hermano. El sargento usó unas pinzas aislantes y separó el cable con la delicadeza de un cirujano. «Ahora, toma el cable azul del bus auxiliar, el que está etiquetado como B4, y crúzalo al terminal A7. Cada movimiento era lento, metódico. El ingeniero Castillo observaba con los ojos desorbitados, negando con la cabeza, como si no pudiera creer la herejía técnica que estaba presenciando. Nadie se atrevía a respirar. El tiempo parecía haberse detenido, suspendido en el pequeño espacio entre la punta de las pinzas del sargento y el terminal metálico que podía salvarlos o condenarlos. El momento de la verdad había llegado. Solo quedaba un paso.
conectar el cable que invertiría la polaridad. El sargento Méndez sostenía el conector azul a escasos milímetros del terminal rojo. Levantó la vista y miró a Hugo, buscando una última confirmación, una señal de que no estaba a punto de cometer el mayor error de su vida. Hugo ni siquiera parpadeó, simplemente asintió, un gesto mínimo pero cargado de una certeza absoluta. Esa simple afirmación pareció transmitirle al sargento la fuerza que necesitaba. Cerró los ojos por un instante, tomó una profunda bocanada de aire y su expresión se endureció, transformándose en la de un soldado que cumple con su deber hasta el final, sin importar las consecuencias. El destino del Juan Carlos I pendía de ese único y último movimiento, y entonces lo hizo. Con un movimiento firme y decidido, Méndez encajó el conector azul en el terminal. Durante un segundo eterno, no ocurrió absolutamente nada. El silencio fue tan profundo que pude oír el latido de mi propio corazón. Luego, un sonido, un zumbido bajo y agudo empezó a emanar del panel, un quejido eléctrico que crecía en intensidad. Las luces de emergencia del SIS parpadearon una vez, 2 veces, y de repente, con un chasquido seco y violento, se apagaron por completo. Nos quedamos sumidos en una oscuridad total, absoluta, solo rota por el débil resplandor de las pantallas de respaldo. Un grito ahogado se escapó de la garganta de alguien. El zumbido cesó, reemplazado por un silencio de tumba y el inconfundible olor a ozono, a metal quemado. Habíamos fracasado. El pánico en la oscuridad fue instantáneo y visceral. Un grito ahogado se escuchó a mi derecha. Pude imaginar la expresión de suficiencia en el rostro del ingeniero Castillo, una mueca de «os lo dije», oculta por la negrura absoluta. El olor a ozono quemado era ahora más intenso, el hedor del fracaso, de un cortocircuito catastrófico. Mi corazón se detuvo. Hugo lo había empeorado todo. No solo no había arreglado el radar, sino que había destruido el centro de mando. Ahora no solo estábamos ciegos, estábamos muertos en el agua, esperando que el enemigo nos encontrara a la deriva. Sentí la mano de mi padre en mi hombro, un agarre tembloroso que no buscaba consolarme, sino apoyarse él mismo, un hombre que acababa de presenciar cómo su propio hijo sentenciaba a toda la tripulación. Pero entonces, en medio de aquel silencio fúnebre, surgió un sonido. No era un crujido ni una explosión, sino un zumbido bajo, constante, casi musical, que vibraba a través de la cubierta metálica bajo nuestros pies. Era un sonido limpio, estable, el tipo de sonido que hace una máquina perfectamente calibrada. Nadie se movía, nadie se atrevía a respirar. Era el sonido de la vida regresando a las venas de metal del buque, un pulso eléctrico que desafiaba la oscuridad y el olor a quemado. El sargento Méndez, aún de pie junto al panel, fue el primero en reaccionar. No dijo nada, pero pude sentir, más que ver, cómo se erguía, cómo su postura pasaba del terror a una esperanza temblorosa y salvaje. El zumbido crecía, llenando la sala no con ruido, sino con una armonía perfecta. Una de las consolas auxiliares parpadeó, mostrando una línea de código verde brillante en la oscuridad. Luego otra, y otra más. Como estrellas naciendo en una noche artificial, las pantallas de respaldo comenzaron a encenderse una por una, no con un estallido, sino con un suave despertar. La tenue luz verdosa de los diagnósticos comenzó a bañar los rostros atónitos de los técnicos, revelando expresiones de pura incredulidad. No había señales de sobrecarga, ni alertas de error, solo sistemas volviendo a estar en línea, uno tras otro, en una secuencia ordenada y perfecta. Estaban presenciando una resurrección que su ciencia declaraba imposible, un milagro técnico obrado por un niño y una teoría que no aparecía en ningún manual. El ingeniero Castillo tenía la boca abierta, sus ojos reflejando las luces que volvían a la vida, su arrogancia hecha añicos. Finalmente, la pantalla táctica, principal, el gran ojo negro que había sido el símbolo de nuestro fracaso, cobró vida con un destello. La retícula del mapa del Atlántico Norte se dibujó en una fracción de segundo, seguida por los datos de nuestra posición, velocidad y rumbo. Durante un instante,
La pantalla mostró exactamente lo que esperábamos ver antes del apagón, un mar vacío y hostil. Pero entonces, el sistema terminó de procesar, y allí estaban, 3 puntos rojos, inconfundibles, parpadeando con una intención agresiva. 3 destructores enemigos que no estaban en una patrulla de rutina, sino moviéndose en una formación de pinza, convergiendo directamente hacia nuestra posición. La emboscada era real. El Lanza N actualizó la distancia, a menos de 50 millas náuticas. Estaban a punto de entrar en rango de misiles. El silencio que cayó entonces fue diferente al de antes. No era el silencio del fracaso, sino el del más puro y absoluto shock. Era un silencio de asombro, de terror ante la amenaza revelada y de una gratitud tan profunda que ahogaba las palabras. El único sonido en todo el CIC era el zumbido perfecto, rítmico y afinado del radar Lanza N, un latido constante que nos decía que estábamos vivos y que podíamos ver. Miré al sargento Méndez. Tenía lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas sucias de grasa. Miré a mi padre. Su rostro ya no era el de un hombre roto, sino el de alguien que acababa de presenciar algo que trascendía su comprensión de la ingeniería. Miró a Hugo, y por primera vez no vi vergüenza en sus ojos, sino un asombro reverencial. Miré al almirante Valdivia. El hombre que parecía tallado en granito se había desmoronado. Estaba pálido como un fantasma, su mandíbula, antes apretada con ira, ahora estaba floja por la incredulidad. Su máscara de autoridad se había hecho añicos, revelando al hombre que había estado a segundos de llevar a su tripulación a una trampa mortal. Su mirada iba de la amenaza inminente en la pantalla al niño de 12 años que nos había salvado de ella. No había desprecio en sus ojos, ni siquiera alivio, solo una conmoción profunda, la de un líder que se da cuenta de que todas sus certezas, todo su protocolo y toda su experiencia no valían nada comparadas con la intuición de un niño al que había estado a punto de humillar y expulsar. Y Hugo, él seguía allí, de pie junto al panel, como si acabara de sintonizar una vieja radio para encontrar su emisora favorita. Cuando el zumbido se estabilizó en una nota perfecta y constante, le dio una suave palmadita al metal, un gesto de cariño, de misión cumplida. Luego se giró sin mirar a nadie en particular y sus ojos se encontraron con los míos. Me dedicó una pequeña y tímida sonrisa, la misma que ponía en casa cuando conseguía arreglar mi vieja consola de videojuegos. No había ni rastro de triunfo en su rostro, solo la calma serena de quien ha escuchado el caos y ha restaurado el orden. En medio de la conmoción de guerreros y expertos, su silencio y su simple gesto eran la declaración más poderosa de todas. La orquesta por fin estaba afinada. El hechizo se rompió no con una disculpa, sino con una orden. El almirante Valdivia fue el primero en reaccionar. Su rostro, aún pálido por la conmoción, se endureció de nuevo, pero esta vez su autoridad no era frágil, sino forjada en el fuego de una segunda oportunidad. Oficial de tácticas, su voz resonó cortante y clara, desprovista de cualquier atisbo de la derrota de minutos antes. Marque esos contactos como hostiles, zafarrancho de combate, toda la tripulación a sus puestos. No vamos a huir, vamos a cazar. El caos organizado de un buque de guerra, preparándose para la batalla, se apoderó del SIC. Los técnicos, que segundos antes estaban paralizados por el asombro, se movieron con una eficiencia renovada, sus dedos volando sobre las consolas. La atmósfera había cambiado por completo. El miedo a lo desconocido había sido reemplazado por la adrenalina de una amenaza visible y un propósito claro. Y, en el centro de todo, el radar zumbaba, perfecto. El ingeniero jefe, Castillo, se quedó de pie en medio del torbellino, completamente perdido. Su mundo, construido sobre manuales, protocolos y certezas científicas, se había venido abajo. Vi cómo su mirada se desviaba del mapa táctico al rostro tranquilo de mi hermano, y luego a sus propias manos, como si ya no confiara en ellas. No hubo palabras, ni una admisión de su error, pero su derrota era más elocuente que cualquier confesión. Se acercó al sargento Méndez, que seguía junto al panel, y simplemente le puso una mano en el hombro, un gesto que valía más que 1000 disculpas.
Era el reconocimiento silencioso de que la fe ciega de un joven sargento en la intuición de un niño había prevalecido sobre décadas de experiencia y arrogancia. A partir de ese momento, los ingenieros trabajaron en silencio, siguiendo las nuevas órdenes, su orgullo herido reemplazado por un respeto temeroso. Mi padre se acercó a nosotros, se arrodilló lentamente, frente a Hugo, ignorando por completo el zafarrancho de combate a su alrededor. No dijo nada, simplemente lo miró, y en sus ojos vi una mezcla de emociones que nunca antes había presenciado. Un orgullo tan inmenso que parecía dolerle, una culpa abrumadora por no haber creído en él, y una admiración que rozaba la devoción. Puso su mano sobre la cabeza de Hugo, con una ternura que contrastaba con la brusquedad con la que lo había apartado antes. «Hijo», empezó a decir, pero la voz se le quebró. No hacían falta más palabras. En ese gesto, en esa mirada, la fractura que se había abierto entre ellos se cerró para siempre. Hugo no era solo su hijo, era alguien a quien apenas empezaba a conocer, un genio silencioso que vivía bajo su mismo techo. Días después, cuando la amenaza se había disipado y la flota enemiga se había retirado tras darse cuenta de que su emboscada había sido descubierta, el almirante Valdivia nos convocó a su despacho. La habitación era sobria, llena de recuerdos de una vida en el mar. No había nadie más. Se sirvió un vaso de agua y nos ofreció otro. Se sentó detrás de su escritorio y nos miró, primero a mi padre y luego a mí. Pero sus ojos se detuvieron en Hugo. «Señor Rojas», dijo con voz grave, «su hijo no solo salvó este buque, salvó el honor de la Armada y, lo que es más importante, me salvó a mí de mi propia arrogancia». Hizo una pausa y por primera vez vi a un hombre despojado de su rango, vulnerable. En nuestro mundo no tenemos medallas para milagros como este, pero el honor debe ser reconocido. Se levantó, abrió un cajón de su escritorio y sacó un objeto de madera oscura y metal pulido. Era su metopa personal, una placa con el escudo de su mando, la insignia que representaba toda su carrera, su identidad como comandante. En la cultura naval española, entregarla es el máximo signo de respeto personal, un gesto que va más allá del protocolo, una deuda de honor reconocida. Se acercó a Hugo y se la entregó, colocando el pesado objeto en sus pequeñas manos. «Esto no es un juguete, Hugo», dijo en voz baja. «Es el agradecimiento de un viejo marino que aprendió una lección que no se enseña en ninguna academia. Que nunca nadie te diga que no puedes oír la música de las máquinas». Hugo la tomó, sintiendo su peso, y asintió, entendiendo perfectamente su significado. A partir de ese día, Hugo dejó de ser el niño invisible. El almirante le hizo fabricar una tarjeta de identificación que ponía «Aprendiz de ingeniero jefe», dándole acceso ilimitado a todas las cubiertas técnicas del buque. Se convirtió en una leyenda silenciosa, el fantasma del 6 que afinaba máquinas con las manos. En el corazón de acero del océano, una tripulación de guerreros experimentados aprendió que las armas más poderosas no siempre están hechas de metal y que la verdadera claridad puede venir de una voz que todos los demás han sido entrenados para ignorar. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de confianza en uno mismo, por favor comparte este vídeo con esa persona. No te olvides de suscribirte para más historias sobre cómo encontrar tu propio camino, incluso cuando no es el que los demás esperan. Gracias por escuchar. A partir de ese día, Hugo dejó de ser el niño invisible. Se convirtió en una leyenda silenciosa, el fantasma del CIS, que afinaba máquinas con las manos. Los marineros y técnicos, hombres curtidos en 1000 tormentas y batallas, lo trataban con un respeto que rayaba en la superstición. Si un motor tosía de forma extraña o una consola emitía un zumbido anómalo antes de abrir el manual de reparaciones, alguien siempre decía en voz baja, «¿Y si vamos a buscar al chaval?». No era una orden, sino una sugerencia cargada de la memoria de aquella noche. Hugo nunca pedía nada, pero se le concedía todo. Se movía por las entrañas del buque como si fuera su propio sistema nervioso, un guardián silencioso que sentía el pulso del gigante de acero y se aseguraba de que su corazón nunca dejara de latir al ritmo correcto. La transformación más profunda, sin embargo,
se produjo en los adultos que lo habían despreciado. El almirante Valdivia, un hombre que parecía forjado en la rigidez del protocolo, se ablandó. A menudo lo veíamos observando a Hugo desde la distancia, con una expresión de profunda reflexión, como si estuviera revaluando toda su carrera. Mi padre, el señor Rojas, experimentó una redención personal. Dejó de ver a Hugo como una responsabilidad y empezó a verlo como un prodigio. Lo incluía en sus reuniones, no como a un niño, sino como a un consultor único, pidiendo su opinión sobre los esquemas más complejos. Incluso el ingeniero jefe, Castillo, y su equipo cambiaron. Su arrogancia se disolvió, reemplazada por una humildad forjada en el fracaso. Aprendieron la lección más importante de sus carreras, que la verdadera sabiduría no siempre lleva uniforme ni habla con jerga técnica. Aquella experiencia se convirtió en algo más que una anécdota de guerra. Se transformó en una parábola que se contaba en voz baja en los comedores de oficiales y en las cubiertas de vuelo. Era una historia que recordaba a todos que los sistemas más rígidos, por muy perfectos que parezcan, son inherentemente frágiles porque están diseñados para excluir lo inesperado. Y a veces, la solución no está en el protocolo, sino en la anomalía que el sistema rechaza. El genio no siempre sigue un camino lógico, a menudo encuentra su propia senda, una que nadie más puede ver. Aquel día, en el 1900, corazón de acero del océano, una tripulación de guerreros experimentados aprendió que las armas más poderosas no siempre están hechas de metal y que la verdadera claridad puede venir de una voz que todos los demás han sido entrenados para ignorar. Como su hermano mayor, fui el testigo más cercano de su evolución. Hugo nunca se volvió engreído ni presumió de su hazaña. Siguió siendo el mismo niño callado y observador, pero algo había cambiado en su interior. Caminaba con una nueva seguridad, una calma que nacía de saber sin lugar a dudas cuál era su valor en el mundo. Yo dejé de verlo como mi hermano pequeño, ese al que tenía que proteger de los golpes de la vida. Empecé a verlo como un igual y, en muchos aspectos, como un maestro. Aquel evento no solo salvó un buque de guerra, reajustó el equilibrio de nuestra familia y me enseñó que las personas que creemos conocer mejor son, a menudo, las que guardan los secretos más profundos. Y nuestro trabajo no es definirlas, sino simplemente darles el espacio para que sean quienes están destinadas a ser. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de confianza en uno mismo, por favor, comparte este vídeo con esa persona. No te olvides de suscribirte para más historias sobre cómo encontrar tu propio camino, incluso cuando no es el que los demás esperan. Gracias por escuchar.